Seguimos esta noche en el minuto 1. Ya durante la primera parte del programa estuvimos analizando cómo sigue el expediente judicial, cómo está la causa de la muerte del doctor Alberto Nisman. Ya nos metemos ahora en el análisis de lo que fue el discurso esta noche de la presidenta por cadena nacional. 1 hora habló la presidenta, hizo un repaso de toda la causa AMIA, de la creación de la unidad especial a cargo del doctor Nisman, él volvió a defender el memorándum de entendimiento, dijo que no se puede dar un juicio en ausencia porque no lo permite la Constitución. Habló de, lo que justamente recién decía Galeb Moussa, que le pedí que se quede unos minutos más, de por qué Irán no entrega a ninguno de los acusados, y por eso dijo la presidenta justamente de que en el memorándum se buscaba que el juez vaya y le tome declaración en ese país. Y después fue muy fuerte en la segunda parte hacia el final con el tema de la CIDE. Dijo que desde el 2013 la CIDE bombardeó no solamente todo lo que significaba el memorándum, sino que le empezaron a llover a ella y a sus ministros todo tipo de denuncias, relacionándola directamente a la actividad de algunos agentes de la CIDE. Y fue allí cuando hizo un repaso de las reformas que se habían hecho en diciembre y cuando anunció entonces este proyecto para disolver la CIDE y crear la Agencia Federal de Inteligencia. Y también el tema de las escuchas telefónicas, de pasarlo a una oficina de la Procuración. Justamente la semana pasada, nosotros estamos haciendo mucho lo que yo a usted le digo. Por un lado, la causa de la muerte de Nisman, que nos ocupa y nos preocupa y debe ser lo que la justicia determine, investigue y le informe a los argentinos qué pasó la fiscal y la jueza. Por el otro lado, todo el condimento político que hemos venido hablando, de lo que se desprende de lo tenebroso, sospechoso que ha sido el accionar de la CIDE desde el retorno a la democracia hasta la fecha sin ningún tipo de modificación, incluso con muchos agentes que vienen de la época de la dictadura. Y en los análisis que hicimos la semana pasada, justamente dos propuestas que se habían hecho en este programa hoy fueron anunciadas por la presidenta. La izquierda pedía la disolución de la Secretaría de Inteligencia. Está Jorge Altamira, lo pidió Néstor Pitrola, Del Caño, Vilma Ripoll, y el jueves lo pidió Jorge Altamira. Y también se hacía mucho hincapié de pasar la oficina de las escuchas, cuando pinchan teléfono a pedido de un juez, sacarlo del ámbito de la CIDE, que fue una propuesta que hizo el diputado Adrián Pérez la semana pasada, y por eso lo hemos invitado, porque justamente propone esta noche la presidenta eso, de que salga de la esfera de la CIDE y se ponga en el Ministerio Público, en lo de Gil Carbó, el tema de las escuchas ordenadas por jueces y fiscales. También lo hemos sumado a Daniel Santoro, Leandro Santoro, que además de ser militante político es politólogo de la UBA, para analizar también este tema. Bueno, Jorge, ¿los escuchó la presidenta, parece? Me parece que sí, porque empleó una expresión que usamos nosotros. Quiero valerme de esto para mostrarle, digamos, a la audiencia que le tiene que prestar atención muchas veces a los planteamientos que hace la izquierda. Ahora, pongámonos de acuerdo en una cosa. Antes de disolver esta Secretaría de Inteligencia, hay que ver qué pasó dentro de esa Secretaría de Inteligencia. Si no, es una forma de taparla. Entonces se desvirtúa nuestra propuesta. Por ejemplo, vos acabas de decir que la presidenta dijo que desde 2013 ocurrieron una cantidad de cosas. ¿Y qué ocurrió de 2013 a 2013? Las mismas cosas, pero a favor. Claro. De 2013 eran esas cosas, pero en contra. A favor. Por ejemplo, Jorge Julio López. Por ejemplo, Costecchi Santillán. Por ejemplo, el Servicio de Inteligencia de la Policía en el asesinato de Mariano Ferreira. La presidenta no nombra, después quiero hablar un poquito de Mariano Ferreira. Bueno, lo nombró especialmente la presidenta pero en el no discurso nombra, sobre una de las causas que no se nombra pueden investigar. no nombra la responsabilidad de una institución del Estado como la Policía Federal y su servicio de inteligencia en la creación de una zona liberada para que se pudiera proceder al asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira. ¿Sabés qué? La mitad de una verdad puede ser una completa mentira.
Entonces quiero dejar eso a salvo y después sí pudiera intervenir. Pero quiero decir esto. Sí. Hay que clarificar lo que pasó, de lo contrario, Sí, está claro. y esto lo señalamos en una declaración del Partido Obrero que salió este fin de semana. Comisiones investigadoras independientes, disolver esto, disolver lo otro, pueden servir perfectamente para desviar la atención del problema. Una última cuestión. ¿Por qué la presidenta no habla de Milani y del Servicio de Inteligencia del Ejército? ¿Ese no cambia? Milani está acusado de una actividad, de un crimen de lesa humanidad. Es sorprendente. El defecto que tiene, con esto concluyo, lo de la presidenta es que es un monólogo. Si ella enviara al jefe de gabinete y al ministro de Interior, al Congreso de la Nación, a que sean interpelados con la red de televisión abierta a toda la ciudadanía, el ida y vuelta, el cuestionamiento de lo que se dice, eso puede aportar una clarificación política. Diputado Adrián Pérez, que ustedes también la semana pasada proponían en este programa algunas modificaciones y marcaba el tema de las escuchas. La primera repercusión, porque esto acaba de suceder, no tienen todavía el proyecto, también convoca la presidenta a extraordinaria a partir del 1 de febrero, como ustedes venían reclamando. Sí, a ver, efectivamente, nosotros vamos a esperar el texto. En principio, sí, yo habíamos planteado la semana pasada la necesidad de revisar la Secretaría de Inteligencia, de sacarle las intervenciones telefónicas a la Secretaría de Inteligencia y pasarla al ámbito de la Corte, a la dependencia de la Corte Suprema de Justicia. Habíamos planteado la necesidad de regular una cuestión muy importante, que son los fondos y fundamentalmente los fondos reservados. La Secretaría de Inteligencia incrementó en el último año de 280 millones a 740 millones los fondos, es decir, es un organismo con cada vez más recursos y sin control. Establecer mecanismos de control, no solamente parlamentarios, sino ver si establecíamos un mecanismo de control que incluyera a la sociedad civil en el control de los fondos de la Secretaría de Inteligencia y el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia. Y finalmente también planteamos la necesidad de que se produjera periódicamente, como en otros países, la desclasificación de los archivos de la Secretaría de Inteligencia pasado un determinado plazo de tiempo. Algunas de estas cuestiones hoy planteó la presidenta, planteó sacar las escuchas a la Secretaría de Inteligencia, pero lo pone en manos de la Procuradora. No nos parece la mejor idea, nos parece mucho mejor la Corte como un organismo con credibilidad y con independencia. La Procuradora hoy, entre otras cosas, está siendo acusada de espiar fiscales, pero me parece que está claro que la Procuradora se ha convertido en una especie de militante del gobierno, con lo cual no es un ámbito que genere credibilidad sobre la sociedad. Entonces, vamos a esperar el texto para poder analizarlo con detenimiento. Hay algunas cuestiones. Ya el solo hecho de que estemos debatiendo esta cuestión me parece importante. Esto también va atado a una hipótesis que plantea la presidenta. La hipótesis de la presidenta es: el fiscal no supo lo que hacía, primer punto, ¿no? El fiscal no supo qué hacía con la denuncia, y el segundo punto es: le dieron una información falsa desde los servicios de inteligencia. Es decir, la presidenta ya dijo qué es lo que pasó con la causa, lo cual yo no comparto. Yo creo que hay que dejar trabajar a la justicia, porque eso es una forma de desligarse absolutamente de lo que ha ocurrido con Nisman y de la denuncia que hizo Nisman. Y finalmente comparto lo que decía recién Altamira. Nosotros tenemos una Secretaría de Inteligencia que ha espiado opositores, periodistas, ha hecho operaciones. No es que cambió en el 2013, fue siempre así. A partir del 2013 algo le pasa al gobierno, que donde hay algunas operaciones que antes dirigía exclusivamente hacia los opositores que vinieron sobre el gobierno. Entonces no tuvo mejor idea que darle todo ese mismo poder o parte de ese poder a Milani, que Milani es alguien que está siendo investigado por la desaparición de Ledo. Entonces yo creo que tiene que haber una reforma, pero también tiene que haber un cambio de práctica del gobierno y un cambio de personas que lleven adelante la inteligencia del país. Y esta es una cuestión central. Y sobre eso el gobierno no parece ser un agente muy confiable. Leandro, tu análisis de esto que ha definido esta noche la presidenta. Primero coincido con lo que dice Adrián, creo que hay que esperar el texto de la ley. Hasta ahora me parece que es muy auspicioso, porque todas las fuerzas políticas veníamos pidiendo que se ponga el foco en los servicios de inteligencia. Vos sabés, Cato, que nosotros los politólogos utilizamos un concepto de Bobbio que es el criptoestado, que es el Estado adentro del Estado, el Estado oculto. Eso el otro día también lo decía Miguel Bonazo cuando estuvo la semana pasada acá, que se refiere al criptoestado en su último libro, ¿no? Claro. Lo que no dijo sobre... Lo que ha pasado, me parece a mí, los radicales lo sabemos muy bien, porque también hay que poner la lupa sobre lo que fue el accionar de los servicios de inteligencia en todo lo que fue los alzamientos militares, las vinculaciones con la cara pintada.
es que ese poder oculto del Estado se ha autonomizado del poder político. Y básicamente porque tiene manejo de información y manejo de recursos económicos autónomos. Las carpetas famosas. Y el tercer punto que es clave acá también, que no se ha dicho hasta ahora, es la vinculación con los servicios de inteligencia del Mossad de Israel y con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Que eso hacía también que un hombre como Estiuso tuviese una capacidad operativa por encima de los cargos políticos dentro de la Secretaría de Inteligencia. Pero bueno, creo que acá hay que decir una cosa muy concreta, que es que es la primera vez en 30 años de democracia que se pone la lupa sobre esto. En la Argentina no discutíamos sobre este tema, salvo marginalmente. ¿Qué creo que pasó? A mí me parece que la muerte del fiscal Nisman es de verdad una bisagra. Yo creo que en la lectura de la presidenta ella se hace responsable al accionar de los servicios de inteligencia. No es porque le investigan a ella, sino es porque la cosa ya venía descontrolada. De hecho, desde mi lectura, por ejemplo, vos me preguntabas un análisis, yo creo que hay dos fechas claves para entender lo que pasó. Primero, que es el 17 de diciembre, la Presidenta de la Nación toma la decisión política de descabezar la cúpula de la CIDE. Se va el número 5, que es el número 1, el señor Chango Escazuriaga, Paco Lerner, y después descabeza también a la gente de línea que estaba al mando del señor Estiuso. El segundo hecho que es significativo es que el 20 de diciembre la Cámara le instruye al juez Lijo a llevar a juicio oral la causa por el encubrimiento del AMIA, lo que se conoce con la causa AMIA 2. La combinación de esos factores es, desde el análisis político, por lo menos que yo comparto, creo que en eso también quedó bastante claro en la locución de la presidenta, es lo que lleva a Estiuso a acelerar una operación política para encubrir el encubrimiento. Para encubrir el encubrimiento de lo que fue la explosión de la embajada, donde sectores importantes, o sea, porque pensamos que toda esta gente que venía operando en la sombra hace 30 años que viene manejando y seguramente si hubo un encubrimiento de la explosión de la AMI y de la embajada... Vos lo que querés decir es que hay sectores interesados en que el juicio por encubrimiento que comienza en junio no se realice. O no se realice, exactamente, o el clima social se enrarezca de tal manera que eso se pueda patear para adelante. A mí me parece que esas dos cosas son claves. Y por último, un comentario en relación a lo que decía Jorge, o sea, a ver... El accionar operativo de los servicios de inteligencia nunca fue a favor de los gobiernos, siempre fue en contra de la democracia. O sea, el caso más concreto es lo de Julio López, por ejemplo. Eso nos afectó a todos, ¿no es cierto? O sea, yo no creo que... Es más, cuando uno piensa un poco quiénes son los principales o quién pierde más con la muerte de Nisman, en primer lugar su familia, sus hijas que perdieron un papá, su mamá que perdió un hijo, y en segundo lugar el gobierno nacional. Sí, yo la semana pasada, yo lo dije durante toda la semana aquí, ¿no? Porque digo, aquellos que incluso... pueden pensar hoy que van a ser gobierno el año próximo, las distintas fuerzas que todos los días pasan por acá, que a ellos no les puede tocar, los servicios de inteligencia van a hacer exactamente lo mismo que han hecho clave, con el gobierno de Alfonsín, con el gobierno en algún momento... Un punto clave, no se presenta, no es un decreto, esto es una ley del Congreso, es la posibilidad de que el conjunto de las fuerzas políticas respalde. Ahí está la imagen que todos debemos tener. Bueno, todos han tenido proyectos, lo decía Adrián Pérez, porque él presentaba la semana, la izquierda a través de los diputados que tienen también tienen proyectos sobre esto. Yo creo que ya en este terreno estamos en una visión idílica, porque los países considerados más democráticos del mundo tienen su servicio de inteligencia. En los congresos se hacen claramente todo tipo de interpelaciones, y uno lo ve en las películas, viene lo de servicio de inteligencia. ¿Cuál es la versión idílica, a tu entender, Jorge? Es lo siguiente, es un aparato clandestino dentro del Estado. En Estados Unidos, la CIA, los servicios de informaciones, han montado las operaciones que conocemos sobre el Medio Oriente. Entonces no presentemos la visión idílica que ahora te van a tener una ley del Congreso, que esto, lo otro y todo lo más. Va a seguir siendo la parte del aparato del Estado dirigido a espiar a los sectores que el Estado considere sus adversarios, como por ejemplo la gente que lucha por los intereses sindicales y tiene el proyecto X de la Gendarmería. Bueno, pero entonces, en eso primero, habrá que ver también, no sé, supongo que habrá que buscar la forma para que eso no ocurra, Jorge. Pero quiero adelantar... Porque si no hacemos, entonces no cambiamos nada. Yo no dije que lo que dice Santoro sea desatinado, dije no hagamos una versión idílica. Pero es el momento... Los servicios son lo que son. Pero el punto es que nosotros tenemos que saber qué pasó con los servicios que teníamos. Los servicios son los que hicieron la ley Banelco famosa, que acabó con un gobierno constitucional, el servicio de ese gobierno constitucional. Matov operaba con los servicios, y los servicios son los responsables de 36 muertes el día 19 de diciembre. Los hemos visto andando, hay películas, como se dice, videos. Los $400.000 que le pagan a Tejeldín sale de la CIDE, en una operación organizada por un juez federal con el secretario de entonces y el presidente de entonces. Tenemos que saber
Porque este señalamiento de Santoro, de que la CIDE trabajaba, al menos en este aspecto de esta investigación, en conexión con el Mossad y la CIA, es recontra conocido. Lo conocía todo el mundo, lo conocía la presidenta de la República. Formaba parte de una política. Perdón, y está este periodista Santiago Donel, Sí, los que cables de Wikileaks. trae de nuevo los cables de Sí. Wikileaks, Sí. los pone de manifiesto y todo lo demás, y denuncia que Página 12 no le publica su artículo. Porque protegían la versión de la pista iraní que daba Nisman. Bueno, macanudo, pero no le protege. Entonces quiere decir que primero, en el Congreso de la Nación y en una interpelación, tienen que clarificar las responsabilidades políticas por lo ocurrido. Si hacemos esa limpieza, pasamos a discutir a fondo cómo proseguir para adelante. Caleb, Yo quería decir esto. Primero, como dijo Leandro, y creo que estamos todos coincidiendo, hay una oportunidad inmejorable de discutir una ley en el seno del Parlamento, donde todas las fuerzas políticas podrán aportar a que esa Agencia Federal de Inteligencia sea lo más eficiente posible. Por otro lado, no olvidemos que lo que fue la ex-CIDE o la Secretaría de Inteligencia fue formada por agentes de diversas fuerzas políticas que muchas veces estaban en pugna unos con otros. Conociendo la relación de Stilwell con el Servicio de Inteligencia norteamericano y la Mossad y cómo lo instruían y cómo le apuntaban a quién tenían que inculpar por el atentado a la AMIA, fue una gran vergüenza de que eso no se haya investigado y que no se haya removido de antes a un hombre que estaba cometiendo traición a la patria, porque acá lo que murieron fueron los argentinos. Entonces, ¿qué pasa con nuestros argentinos? Están a merced de lo que deciden dos estados extranjeros o la voluntad o el interés de dos estados extranjeros que tienen una intención belicosa contra otro estado. La verdad que eso habría que haberse resuelto antes. Adrián, ¿ustedes ya tienen, digamos, alguna idea de proyecto en el Frente Renovador o van a trabajar o han estado trabajando? No, nosotros tenemos proyectos que van en línea con lo que planteé anteriormente y que por lo tanto, en primer lugar, nos parece que está bien poder discutir esto en Argentina, poder discutir qué hacer con los servicios de inteligencia. Me parece que es una muy buena discusión y necesaria para nuestra democracia. Yo creo que no es que los servicios de inteligencia tomaron autonomía y son servicios autónomos y que por lo tanto están descontrolados. Los servicios de inteligencia los usaron los gobiernos en determinada dirección. Después, cuando uno le marca al servicio de inteligencia un camino irregular y al borde de la ley, es probable que también ese propio servicio acostumbrado a la ilegalidad se vuelva contra el gobierno. Pero lo cierto es que los servicios de inteligencia fueron usados al margen de la ley por los gobiernos. Igualmente me parece que es insisto, yo creo que hay algo que no hay duda, que hay que democratizarlo, que hay que establecer controles, de que tenemos que sacarle las escuchas. Creo que esas líneas tenemos que poder discutirlas, tenemos que discutir paralelamente la necesidad de que haya una policía judicial. Yo no quiero más una policía de gobierno metida en las investigaciones judiciales. Quiero una policía dependiente del Poder Judicial y no de los gobiernos. Entonces me parece que estas cuestiones serían muy saludables comenzar a discutir en la Argentina. No me parece tan bueno que el planteo lo haga el gobierno como diciendo, bueno, miren, acá, porque en realidad hoy el discurso de la presidenta es, vamos a discutir los servicios de inteligencia y la hipótesis que da es, porque el problema es que la denuncia de Nisman era absolutamente falsa, la hicieron los servicios y la muerte de Nisman está vinculada a los servicios. Entonces, como que cierra la posibilidad de investigación de la justicia. Y eso me parece que está bien. Me parece que la presidenta puede... No, pero lo que digo es, me parece que la presidenta está muy bien que establezca... Ex jefes de gabinete. Es la primera, y esto que yo tenga recuerdo, nunca lo plantearon. Tanto Massa como Alberto Fernández. Nunca plantearon la necesidad de discutir en serio este tema. Es la primera vez en la Argentina que se pone en tema de discusión. Yo, por ejemplo, estoy diciendo que la discusión está... Históricamente, yo tema era un tema que lo discutíamos entre los militantes nada más, pero no era un tema que se discutía Pero Santoro, una pregunta para clarificar. En el país, en la República Argentina, por presión de los servicios que ustedes señalaron y todo lo demás, hay una ley antiterrorista. Estos servicios maravillosos que van a crear tienen que vigilar el cumplimiento de la ley antiterrorista. Es una ley contra el derecho democrático de los argentinos, especialmente de los trabajadores, a la protesta y al reclamo. Pero la ley antiterrorista forma parte, es un aspecto vertebral de un acuerdo de seguridad con Estados Unidos. Acá no vino la CIA fuera del control de Obama
y el servicio y la CIDE fuera del control del gobierno kirchnerista, y decidieron hacer un casamiento oculto como el de, bueno, este no era oculto, pero parece que se divorció, ¿cómo se llama este? Clooney. A los 4 meses se Pasa, divorció. Jorge, que vos no, perfectamente bien, las peleas en No, tiene que cumplir un mandato político. Lo que digo es el concepto. Y es un mandato político represivo. Poder dar la discusión respecto a los servicios de inteligencia, me parece que esto no tiene que ser óbice para que la justicia pueda. A mí la idea de que una presidenta prácticamente le explique a la justicia cómo fue el delito y qué fue lo que hizo Nisman y por qué lo hizo, no me parece bien en el marco de una investigación judicial, porque obviamente que un poder presidencial condiciona absolutamente la justicia. Esa parte a mí no me pareció correcto el discurso de hoy. Así como digo, me parece que es muy saludable para la Argentina que podamos discutir qué hacer con los servicios de inteligencia. Sí, también hay que reflexionar todos, ¿no? Que lamentablemente en la Argentina siempre tiene que haber un hecho trágico para que algo cambie. Claro. Sí, lamentablemente. Como con los trenes. La No, no es muerte, lamentablemente bueno, eso, el tema de los eso trenes, la muerte en distorsiona. 11, la muerte del soldado Carrasco para que cambie un servicio militar que no servía absolutamente para nada. Muertos y atentados contra la democracia el 19 y 20 de diciembre del 2001 para que aprendamos a convivir un poquito mejor o a saber que lamentablemente siempre los argentinos tenemos que esperar algún hecho trágico para virar o reaccionar sobre algo que viene mal desde hace muchísimo tiempo. Pero eso está diciendo que en lugar de virar, simplemente echa lastre. Porque la sociedad dice esto se terminó y echan lastre, le tiran un hueso. Esto es un hueso. El gobierno tiene... Bueno, pero ¿y si no, qué se hace? También, Lo Jorge, primero que- me parece, Jorge, también es una cuestión idílica que ustedes pueden tener de que no haya servicio de Pero si no inteligencia. estoy discutiendo el punto, estoy discutiendo que esta muerte Sí. sea clarificada Bueno, políticamente en el Congreso de la Nación, porque están comprometidos la política exterior, los servicios de inteligencia, que la presidenta destituyó días antes o un mes antes. Están comprometidos, escucha, la presidenta dice que están comprometidos jueces vinculados a los servicios. Ahora introduce a una firma, ¿saben? Valiente. Tiene que ir. No lo puede No, en eso monologar. estoy de acuerdo. Perdón, hay no actores puede políticos. monologar. Déjame decir, No puede ser hay unidireccional. actores Yo políticos coincido. Tenemos que abrir Jorge. políticamente. No, en eso También estoy claro. coincido con el planteo. Esto es un intento yo creo que de el problema de tapar la servicio de esta inteligencia crisis. es un problema de mucho tiempo. Y si uno mira, y uno va al gobierno de la Alianza, cuando mira el caso de soborno del Senado, Sí. los fondos que Salió de la CIDE. salían de la CIDE. Obvio. Si uno mira Los 400.000 dólares de Yeldin, el propio Adrián. gobierno de la ciudad tiene un problema al poner como jefe de la metropolitana Al Fino Palacio. que está procesado por escuchas. El rol de toma, el rol y de que- toma. y que Perdón, además- encubridor, y por encubridor en la Y causa AMIA. y encubridor Entonces, en la causa y AMIA. que luego, forma y un este servicio gobierno de hizo un desastre espionaje con en el la ámbito inteligencia. de la ciudad de Yo Buenos creo Aires. Espionaje a través de la no hay que metropolitana. poner en duda de que Bueno, el servicio de inteligencia pero es una calamidad ahí en me Argentina. parece- También digo que a el ver, poder lo Adrián, ha utilizado para Obvio, que- pero me parece para que- importante, Adrián, lo que vos estás diciendo. Porque toda la dirigencia política tiene que entenderlo. ¿Cómo se les meten? Porque Macri, de una buena idea, supongamos que tuvo, de crear una policía para la ciudad, se la pone al Fino Palacio, nada más ni nada menos. Y lo termina escuchando Gurtey, No, dos familiar de la cosas. AMIA. Quiero hacer No, dos pero no solo observaciones. eso, también había puesto un vocero la primera que había buscan participado crear, del ejército israelí, buscan crear Helicóptero. esos servicios, nadie se les mete. quién se nutre? Fino Palacio fue condecorado en Israel, por lo tanto tiene toda una aval internacional, y lo eligió para armar un servicio de espionaje, porque los gobiernos en los países que nosotros conocemos defienden intereses de clase, tienen los servicios de espionaje para asegurar esos servicios de clase. Y la última es esta, todos los dirigentes no, la izquierda no ha gobernado en la Argentina. La izquierda no ha gobernado en la Argentina. No, bueno, digo, la mayoría de los... No, de bueno, los- pero es muy está bien, importante. bueno. Por ejemplo, Massa tiene entre sus colaboradores a alguien que está imputado de responsabilidad intelectual en la masacre de Costequi, en el asesinato de Costequi Santillán. Entonces eso lo buscan. Así como Adrián Pérez dice, no, los gobiernos utilizan los servicios, no es que los servicios se meten. Bueno, ellos están usando gente vinculada a los servicios en su plataforma, en su listado político, Gato, que es Juan José Álvarez, Permitime, junto con Aníbal Fernández, junto con otra gente del gobierno de Dualde. permitime agregar algo respecto de si los servicios están solamente en la CIDE o ahora en la CIDE que se va a disolver o no.
En el presupuesto 2005, y permítame ponerme los números por una cuestión de vicio profesional, en el 2015, en el presupuesto 2015 hay partidas presupuestarias para el Ministerio de Defensa para que el Ejército lleve adelante tareas de inteligencia por 568 millones de pesos. Esta partida, que forma parte de la partida general de las 3 Fuerzas Armadas para hacer inteligencia, que es una partida de 837 millones de pesos, estamos hablando de casi 2,5 millones de pesos por día para hacer inteligencia, es una partida que aumentó un 32% entre el año pasado y este. O sea, en el proyecto de ley, todos los gastos del Estado tienen un aumento más o menos del 22%. Los gastos de inteligencia del Ejército, que ahora no se disuelven, que van a continuar, aumentaron un 32%, se le dieron más fondos. Ahora, ¿qué es lo que anunció hoy la Presidenta? Hoy la Presidenta anunció que las escuchas, la famosa OJ, va a pasar al Ministerio Público Fiscal. Y también va a pasar al Ministerio Público Fiscal la tarea de inteligencia que hace la Policía Federal. Ahora, estas tareas de inteligencia, las de las Fuerzas Armadas, especialmente las del Ejército, que recobraron fuerza a partir de la designación del general Milani como jefe del Ejército, son por lo menos tareas que van a continuar y que además tienen más dinero, ¿verdad? No, porque es así, porque Bueno, en es una el marco de la limitación interna de la CIDE, el gobierno lo que decidió fue darle el poder a Milani. Bueno, el Ejército no puede hacer inteligencia interior. Bueno, Leandro, Sí, vamos a decir lo que no puede hacer. Yo te digo también las cosas que no podía hacer la CIDE, la hizo. Para hacer el análisis del presupuesto, el Ejército sí debería hacer seguridad vinculada a la defensa. Todos los países del mundo lo tienen, eso lo tiene que hacer. Pero yo para intentar de clarificar el análisis. Bueno, ahora si hace seguridad interior está cometiendo un delito. El proyecto de ley que hoy, y por lo que se supo que hoy dijo la Presidenta, hace que la CIDE tenga que limitarse justamente a tareas de antiterrorismo, antitrata, antidelitos cibernéticos, antitráfico de armas y demás. Ahora, no queda clara esa redundancia. Si la nueva CIDE, la nueva agencia federal, se va a dedicar a estos temas de seguridad nacional, ¿qué hace el Ejército con esta plata para hacer inteligencia? Porque no hay una amenaza geopolítica para la Argentina. Bueno, el tema de los recursos naturales... El incremento de los recursos estuvo absolutamente asociado al incremento del poder de Milani dentro de la estructura del gobierno. Todos los ejércitos de América Latina incrementaron su presupuesto. Le han presupuesto. dado la posibilidad de mayor recursos económicos a Milani porque entienden que buena parte de inteligencia va a pasar por Milani. Además hay un aspecto importante que tiene que ver con la intervención de América Latina en Haití. Los ejércitos latinoamericanos y el argentino en Haití hacen espionaje interior. Se están entrenando en Haití para tareas que están prohibidas por la legislación argentina. Ahora, acá el otro día estuvo también, no sé si estaba el día que vos estuviste, Adrián, o otro, pero estuvo la doctora Mónica Cuñarro, que es fiscal federal, y ella el otro día también denunció lo que denominó actividades promiscuas entre jueces y fiscales, también con la CIDE. Claro. Porque se sabe que muchos reciben sobresueldos o recibían a un momento también, de la propia CIDE. Tiene razón acá una promiscuidad Berkovich, total. los periodistas. Claro. Es decir, se meten en los medios de información, tiran información que manejan. Pero eso, por eso me llama la atención. En ese sentido tiene una escuela. Por eso me llama también la atención que pocos han tocado este tema y que, porque yo digo, ¿por qué? El otro día estuvo acá Claudio Lischif, prosecretario de Galeano, que conoce como nadie la causa AMIA, que fue torturado por agentes de la CIDE, fue secuestrado, le escribieron, denunció con nombre y apellido. La justicia nunca investigó. Después coqueteó con otro también, ¿eh? También no importa, pero la justicia, ¿qué tiene miedo también parte de la justicia entonces a ese aparato? Hay una responsabilidad política que tiene que ser clarificada políticamente. Discúlpeme, si esto no es así, la crisis que hemos ingresado se va a profundizar y los problemas se van a agravar. Acá hay una crisis política, una responsabilidad política. No podemos hablar del famoso criptoestado para eximir de responsabilidad a las autoridades políticas. Si yo fuera gobernante o cualquier hombre de izquierda o mujer de izquierda fuera gobernante, luego nos saldría del paso diciendo, no es culpa mía, es culpa del criptoestado. Te hemos elegido, ha llegado al gobierno para eliminar todos los factores que tengan oposición a una democracia de la gente, de la población. Yo digo, desde el análisis político lo que estamos haciendo está bien. Ahora, cuando vos te toca gobernar y tenés que meter mano ahí, sabés que las consecuencias de meter mano ahí pueden ser incontrolables. Estamos hablando de gente que se muere, ¿no es cierto? No solamente de vidas personales que se desarman porque los servicios tiran sobres con información de que si uno se acuesta con tal... Estamos hablando de la posibilidad real de que haya gente muerta.
O sea, que se incrementa el número de muertos en la Argentina. Entonces, creo que hay que ser muy cauto, muy precavido. Creo que las batallas se dan de a una, hay que buscar el momento. Este es el momento para dar esta batalla. Hoy creo que la consigna es democracia o mafia. Nosotros, todas las fuerzas políticas deberíamos ponernos de acuerdo, digamos, en la posibilidad de construir un proyecto consensuado para que todo el sistema de inteligencia, no solamente el de la ex-CIDE, sino todo el sistema de inteligencia quede absolutamente transparentado y fundamentalmente se le pueda dar otra vez legitimidad a la democracia, que es lo que me parece que se puso en juego con la muerte del fiscal Nisman. Esto no Yo es lo una que creo, cuestión déjame del ver gobierno, alguna cosa. no, Sí, obvio, Me es parece es una cuestión de la que salud de los ciudadanos que también creo que y es la seguridad. una buena oportunidad efectivamente para discutir qué hacer con los servicios de inteligencia. Eso me parece que está bien. Me parece, insisto, que los puntos tendrían que ser sacar las escuchas y ponerla en la corte, en una procuración. Me parece que es un momento para establecer mecanismos en serio de control sobre la nueva agencia de inteligencia. No es un cambio de nombre también, es un cambio de práctica. Y eso implica una decisión política de cambiar las prácticas. No es solamente Claro, la ley, claro. sino que el gobierno tenga la decisión, cualquier gobierno en serio, de cambiar las prácticas de los servicios de inteligencia. Y también de las personas, ¿no? Y de las personas. Porque si vamos a hacer con los Porque mismos... tampoco, entonces me parece que es central que la política avance en serio y no exclusivamente en forma discursiva. Me parece que es un momento, y por lo menos esta es mi visión, también para plantear que es necesario derogar el tratado con Irán. Esta es nuestra visión. ¿Por qué? Me parece que es... ¿Por qué? Te pregunto por qué. Ahora lo explico. Me parece que es un momento para discutir también cómo crear una policía judicial. Yo lo que no quiero tampoco llevarme, porque ya nos ha pasado en alguna oportunidad cuando el gobierno planteó el tema de la democratización de la justicia, llevarme por los títulos. Porque detrás de la palabra democratización de la justicia venían por otra que era el control de la justicia. Entonces yo creo que está muy bien establecer una nueva agencia de inteligencia y discutir el marco en el cual esa agencia de inteligencia se desenvuelva. Pero no me quiero llevar por título y quiero esperar el proyecto de ley. Gustavo, Ya un minuto, pausa y volvemos, que está muy interesante el debate que estamos dando.